nombre es Rodrigo Varela, soy director de soluciones digitales y control de gestión en Nest Consultores. El impacto es positivo, de todas maneras, porque el hecho de la acción de digitalizar ya ofrece muchas oportunidades para las instituciones, tanto para su gestión de procesos internos como para la misma toma de decisiones y cómo esto impacta a la ciudadanía, hablando en esta lógica del Estado. Pero también supone un montón de dificultades slash oportunidades, ¿cierto? Porque uno de los propósitos principales de la ley también es asegurar esta interoperabilidad y cómo la digitalización y la gestión de procesos y documentación en las instituciones del Estado se pueda facilitar mediante canales digitales. Sin embargo, hay que asegurar ciertas cosas para que realmente puedan conversar, ¿cierto? La calidad de esos datos que se están almacenando, la forma, ¿cierto?, en que se almacenan, tanto en sistemas, como los sistemas conversan entre sí, como estas distintas bases de datos, porque no es trivial, no es como yo digitalizo y ya todo es compatible porque está en un ambiente digital, valga la redundancia, sino que tienen que estar preparados con sistemas que conversen entre sí, que puedan ser consumidos fácilmente por unos por otros. Entonces, nos ha tocado ver justamente cómo, lo decimos así, en el afán de digitalizar, se han tomado decisiones en algunas instituciones del Estado que de desarrollo de software principalmente, ya sea a través de licitaciones o desarrollo interno, que muchas veces a la hora de los que hubo más adelante entregan soluciones de digitalización parciales pero no aseguran esta interoperabilidad. Una de las intenciones tras la ley es fomentar, bueno, en primer lugar, ¿cierto?, la digitalización de los documentos y de procesos administrativos en las instituciones del Estado, pero también cómo esto puede repercutir después en la interacción de los sistemas entre las instituciones que haga más ágiles los procesos que obedecen a esta burocracia propia de las instituciones estatales y que en el fondo después pueda generar un aporte a la ciudadanía, a nosotros, ¿cierto? Que la información atingente a los procesos que nosotros con los que nosotros interactuemos del Estado sean eficientes y puedan fluir la información. Porque, y volviendo al concepto de interoperabilidad, en el fondo, la lógica tras un sistema de información, cualquiera sea, ¿cierto? Es obtener, ¿cierto?, como input un dato, una cantidad de datos que luego pasan por un proceso de transformación y resultan en información. Información cualquiera sea, desde algo muy transaccional como una caja registradora que pasó por un producto, por, una, por su código, ¿cierto?, de barra, y eso se reflejó en una cantidad de variables ordenadas en la caja, y eso ya es dato transformado en información a través de un procesamiento simple, que fue en ese caso una consulta a una base de datos que asociaba el código barra al producto. Y ese output de información no es universal, digamos, porque cualquier otro sistema pueda llegar y tomarlo y transformarlo, sino que hay distintos tipos de bases de datos, hay distintos tipos de sistemas, distintos lenguajes de programación, muchas veces distintos espacios de desarrollo, ¿no? Hay espacios que son locales, hay desarrollos locales, hay desarrollos que están en tecnologías de cloud, y deben ser tratados de forma distinta. Las bases de datos no todas son iguales, tampoco las consultas que se hacen de forma distinta. Entonces, para asegurar real interoperabilidad, al momento de desarrollar, de llamar a una licitación o desarrollar internamente, cualquiera sea el caso, hay que preocuparse de pensar, ok, un punto es qué datos tiene que consumir este nuevo sistema para yo dar las bases de requerimientos tecnológicos básicos para el desarrollo, pero también debe pensar quién va a consumir de la información que resulten de estos sistemas después. Porque esos sistemas también tienen que ser compatibles con esta información que yo estoy entregando en cierta forma, con ciertas variables consideradas, con ciertos criterios, con cierta estructura, en ciertos sistemas de administración de bases de datos, en ciertos espacios de desarrollo. Entonces, y como las oportunidades son un montón, en definitiva, por supuesto que el ejercicio de integrar existe. ¿Verdad? No es como que se desarrollaron cosas que no conversan y oh, no podemos hacerlas conversar nunca, se puede, ¿cierto? Pero por eso nosotros siempre hablamos, y en este acompañamiento que nos ha tocado hacer a algunas instituciones, de cómo planearlo para evitar los esfuerzos adicionales al mínimo posible, entendiendo que siempre van a haber, porque la estructura de las instituciones públicas es muy compleja, pero
cómo poder leer bien el escenario, mapear bien el proceso, guiar bien los proyectos de desarrollo al momento de enfrentarnos a un desarrollo de un sistema que vaya en línea con esta digitalización, saber cuáles son esos mínimos que debemos cumplir, esos criterios que hay que considerar, esas restricciones propias del proyecto, antes de ejecutarlo y tener soluciones locales que cumplen en definitiva con la ley, porque la ley está orientada principalmente a la acción de digitalizar, ¿cierto? Y hay una meta con ciertos periodos establecidos de cómo se van llevando lo que antes no era digital a un espacio que ahora sí lo es, y en el tiempo ir aumentando ese nivel, digamos, de digitalización o de transformación digital, como lo llaman la ley. Pero eso puede generar otros problemas y es importante hacerlo de manera ordenada para asegurar, y ahora sí vuelvo a la pregunta, ¿no? De la interoperabilidad. Porque problemas van a haber siempre, por supuesto, porque los sistemas, las opciones de desarrollo son un montón, pero cuando lo planificas bien, te ayuda a identificar esas oportunidades y a disminuir los esfuerzos. En la confianza en los sistemas, ¿cierto? Sin entender lo que hay detrás y lo que, bueno, el gobierno de datos, hay normas, hay guías, hay formas para orientarse en esos procesos y responder a tu pregunta, derechamente, ¿no? De qué es lo que entenderían por datos de mala calidad. Pero te lo puedo responder con un ejemplo, quizás más, queda más claro y se ilustra mejor. Pasa mucho con los modelos predictivos, por ejemplo, esto que ahora aquí está muy de moda y en la discusión, las inteligencias artificiales, que al final funcionan como modelos predictivos, ¿no? Que maximiza la probabilidad de éxito bajo ciertas condiciones basados en datos, ¿cierto? Y en algoritmos de aprendizaje. ¿Qué pasa? Nos ha tocado ver, por ejemplo, una empresa que lo que buscaba es justamente, pongamos en este ejercicio, ¿no? Medio caricatura, pero ilustra bien. Una empresa que lo que busca es predecir el comportamiento de ciertos individuos, ¿cierto? En función de ciertos datos que pueden ser, por ejemplo, los datos del celular, ¿no? Dónde estoy, los de los mapas, qué sé yo. Ahora, en la medida de que disponga de los datos, yo puedo plantear esas variables para ser parte de un modelo. Entonces, quizás si yo quiero saber, por ejemplo, dónde estás tú, dónde estoy yo, dónde está alguien en particular en un momento del tiempo, eso me ayuda como una variable súper útil para predecir, por ejemplo, la afluencia de gente en un territorio para poder decir, no sé, si pongo un supermercado, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo datos. Pero ¿qué pasa? Que entonces yo puedo hacer el modelo, este algoritmo de aprendizaje puede ejecutarse, digamos, pero el día de mañana, ¿qué pasa si me doy cuenta de que cuando voy a ver la base de datos, tengo la variable, pero solo se captura en un 20% de las ocasiones, de manera precisa? Entonces, claro, tengo el dato, no tengo la misma cantidad de observaciones que las otras variables que estoy considerando, por ejemplo. Eso puede alterar mi modelo y eso sobreajustarlo, por decirte algo, ¿no? Entonces, muchas veces desde el desconocimiento, yo puedo entender que como tengo los datos, mira, puedo capturarlo. Pero ¿qué pasa si está mal capturado? ¿Qué pasa si es que no, hay muchos valores, no sé, muchos outliers o valores nulos en la ecuación, ¿cierto? O que no se capturan bien. Por mucho que tenga la variable y pueda aplicar el modelo me arroje un resultado, ese resultado no necesariamente está pegado a la realidad, digamos. No es igual de preciso si lo llamamos en palabras simples. Y por ende, eso puede llevar a muchas cosas. Como que yo tomo una mala decisión. Porque la fundamento en algo que desde la concepción general tiende a ser un poquito objetivo. El sistema me dice que hay un 70% de probabilidades que, o me dice que lo mejor es esto, A versus B, por sobre B. Entonces, bueno, puedo tomar decisiones sobre eso, pero ¿qué pasa con lo que está atrás del sistema? Y si volvemos a esta lógica de un sistema como una cajita de input, proceso, output, claro, puedo confiar en el proceso y por ende confío en el output, pero ¿qué pasa con el input? ¿Qué pasa con esos datos que ingresan en esta cajita? Porque si vienen con ciertos vicios, eso trae efectos negativos, ya sea para un proceso, si es que estamos hablando de un sistema más transaccional, como un proceso administrativo del Estado, o bien para la toma de decisiones. Como que confío en decisiones. A nosotros nos ha pasado mucho que de repente empresas nos piden indicadores y yo digo, ojo, pero que no tenemos los datos para hacer eso. Entonces sería irresponsable de mi parte definir estos indicadores de desempeño que tú quieres para saber si lo estás haciendo bien o mal, porque tus datos y tu sistema basal de datos para poder construir información no es confiable. Entonces, claro, puedo hacer los indicadores, ponerte una meta y el día de mañana te voy a decir, oh, vamos muy bien, vamos muy mal, pero nos estaríamos mintiendo. Nos ha tocado ver también que de repente en esta
intención por digitalizar, se desarrollan sistemas en distintas áreas de la empresa. Y de esto, las instituciones, sobre todo en el mundo público, porque que obedecen a instituciones complejas, ¿cierto? Entonces tenemos un área por ahí, nos tocó ver en una universidad, por ejemplo, un área que junta ciertos datos sobre el comportamiento de los académicos, por ejemplo. Otra área que hace lo mismo, pero toman criterios distintos para los procesos de ajuste o transformación de esos datos, ¿ok? Para luego ser metidos en esta juguera o en sus propios sistemas. Entonces, ¿qué pasa cuando un área toma los datos de, no sé, las publicaciones académicas de un profesor, de todos los profesores de una universidad, y lo que hacen es, sobre la base de ciertos criterios, consideran algunos datos y otros no, y luego sobre la base de eso calculan un indicador, por ejemplo, un indicador de productividad. Pero hay otra área que está haciendo lo mismo, para otro propósito. Pensemos en un departamento viendo el rendimiento subacadémico y el área de investigación pensando en cómo fomentar la investigación en la universidad. Tienen otros criterios, quizás unos son más restrictivos y consideran ciertas revistas científicas y otras no. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Hay indicadores, que es el mismo indicador de productividad académica, dando vuelta en la institución con dos números distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para uno le hace sentido, para el otro no, pero cómo esa información conversa, ¿no? Y después esos dos pueden ser input, como te decía, ahí la interoperabilidad, de un sistema nuevo que calcule, no sé, el desempeño de los académicos. Entonces, ¿cuál considero? El que más me convenga, el que menos. ¿Por qué son distintos? Porque los datos son distintos que están considerando. Entonces, eso hace que después, según quién lo vea, según quién lo consuma, según cuál sea el input de qué sistema, las decisiones pueden ser distintas incluso. Entonces, es importante ordenar esa cancha, como las bases de los datos. Bueno, yo creo que es súper importante primero el diagnóstico. Y no estoy hablando de un diagnóstico muy extensivo, pero sí el mirar un poco hacia afuera, mirar un poco hacia adentro y darse cuenta de cuáles son las mejores formas de ejecutar estos procesos que ellos están viendo, como la evidencia y la experiencia en Chile y en otras partes también. Y creo que quizás igual, más importante quizás, es mirar un poco hacia adentro y ver cuáles son sus propias necesidades de información. Porque claro, la ley te dice, hay ciertos procesos que hay que digitalizarse. Sobre la base de ciertos periodos, hay ciertas etapas que cumplir y lograr. Pero al final del día es súper importante el cómo lo haces, ¿cierto? El por qué lo haces, porque la instrucción es bastante mecánica. Tú me dices que digitalice, entonces yo licito o desarrollo sistemas que lo hagan ahora de manera digital, pero justamente eso recae en las cosas que ya hemos conversado de cómo eso supone problemas a futuro para la interoperabilidad, para la calidad de los datos, para las decisiones. Tiene que ser de manera ordenada. Entonces, mi primer consejo, digo, como sería ese diagnóstico. Y ese diagnóstico que sea capaz de levantar al menos cuáles son los sistemas que están operando actualmente, cuáles son esas necesidades de información, cuáles son las inquietudes de quienes ejecutan esos procesos y quienes toman decisiones. Porque cuando te vas a hablar con aquellos roles tomadores de decisiones en alguna institución pública o privada, por ejemplo, pero en este contexto hablando de lo público, y ahí te das cuenta de cuáles son realmente estos errores de los que hablábamos de calidad del dato, de gobierno, qué sé yo, de la información, porque nos dicen, mira, yo tengo estos indicadores, pero no me sirven porque yo sé que el dato que está acá. Un clásico ejemplo de, no toca ver en muchas empresas que tienen un equipo de analistas que preparan unos dashboards, pero igual después pegan el llamado y se mándame los datos, mándame el Excel, ¿cierto? Para poder revisarlos porque no confían en la visualización. ¿Y por qué no confío en lo que me están mostrando en estos indicadores, estos gráficos? Porque sé que puede haber algún vicio en los datos. Ese es como el ejemplo básico y pasa mucho. Entonces, en este diagnóstico, ir a preguntar, ir a ver, ir a revisar los sistemas, ir a ver, diagnosticar antes de desarrollar más, diagnosticar cómo están integrados hoy en día, o sea, revisar también cuáles son las necesidades de información que están declarando quienes lideran esos procesos o asumen roles tomadores de decisiones en las organizaciones. Y sobre la base de eso, sí, bueno, este es nuestro estado actual. Y este estado actual tenemos que llevarlo hacia un espacio futuro donde estos desarrollos sean un aporte y no sea simplemente el cumplimiento de una norma, porque ese cumplimiento de la norma puede traer otros problemas. Entonces ese sería el primer consejo, diría yo, como ese diagnóstico. Luego, con ese diagnóstico en mano, una planificación, porque estos desafíos son ambiciosos, los procesos son a largo plazo y ahí aún más, ¿no? Porque deben obedecer procesos de licitaciones, evaluaciones, adjudicaciones, acceso a infraestructura tecnológica, sistemas, software. Entonces, hace primero más lento algunas etapas del proceso de desarrollo, digamos, lo hace más incierto también porque hay mucho que deben depender de otras instituciones a propósito de estos procesos burocráticos formales. Pero también de por sí ya es un proceso lento porque el desarrollo de sistemas que antes no existían involucran no solamente cambios en
el dato, digamos. Ya no solamente pasa de ser un fichero a un sistema y una base de datos, sino que pasa a involucrarse directamente con el trabajo de la gente, ¿cierto? Hay procesos de implementación que deben ser cuidadosos, cosas que se hacían de una forma, ajustar y normalizar los procesos dentro de las instituciones, cambiar muchas veces ciertos protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante planearlo y enfrentar el desafío por pedacitos. ¿Cuáles son nuestras urgencias más higiénicas, por ejemplo? Preocuparnos de los datos como están presentados, por ejemplo, arreglar lo que hay antes de hacer más cosas, definir estos lineamientos claros y luego poder ir desarrollándolo en orden de prioridad. Y eso también sería quizás el tercer consejo, que es tener bien claras las prioridades. En procesos de transformación digital como esto, nosotros siempre nos preocupa levantar ese nivel de urgencia e importancia de los temas para que ninguno pase sobre lo otro, ¿no? Como siempre se dice que lo urgente se come lo importante, entonces puede pasar que porque para este periodo en particular tienen que digitalizar ciertos procesos que salgan con todo, bueno, tenemos que hacerlo porque tenemos que cumplir, pero tenemos que ir para hacerlo bien, digamos, pero tiene que ir acompañado de un plan que lo acompañe con aquellas cosas importantes. Primero, solucionen, yo diría en una primera etapa, aquellas necesidades de información, de sistema, lo que fuese, higiénicas para la organización, y con higiénico me refiero a aquellas basales que me aseguren esta base de interoperabilidad, esté tranquilo luego con los datos, que la gente los conozca, que sepa del proceso, para luego empezar con los proyectos de desarrollo locales, que ya obedezcan toda esta lógica, que respete lo que te mencionaba al principio, el diagnóstico de la necesidad, el consejo 1, ¿cierto? El plan para la ejecución, la realización y la implementación, que sería esta etapa 2, es el consejo 2, digamos, y por sobre todo estas prioridades. La ley de transformación digital del Estado, que ya lleva varios años en vigencia, busca esta digitalización de procesos y procesos administrativos y documentos, perdón, de las instituciones del Estado. Y claro, sobre todo para asegurar transparencia, seguridad y eficiencia en el procesamiento de la información de cara a la ciudadanía. Ahora, esto se estructuró con un plan de metas, ¿cierto? Con ciertos periodos, con ciertos desafíos y que cierto nivel de digitalización que debiese tener cada una de las instituciones en cada una de estas etapas. Esto ha llevado muchas veces a que las instituciones públicas, en el afán por digitalizar, estén desarrollando soluciones locales que luego presenten nuevos problemas, que son estos desafíos que son relevantes de analizar. Y estos problemas pueden llevar desde desintegración de los sistemas, como por ejemplo sucede que distintas áreas están desarrollando sistemas que tienen funcionalidades que podrían o deberían ser integradas, o incluso sistemas redundantes, o generando información redundante, muchas veces con criterios distintos, entonces la información de un mismo indicador de forma distinta. Bueno, eso genera ciertos problemas. Y eso demanda de una planificación, ¿no? Dentro de esos problemas también está, y lo conversábamos, la gestión de los datos, ¿cierto? Cómo estos se almacenan, cómo asegurar la calidad de los datos, el gobierno de los datos, porque eso lleva potencialmente a tomar malas decisiones. Por mucho que yo haga un sistema y tenga datos, eso no asegura que los datos sean aquellos que realmente me entreguen el output que espero. Entonces hay un montón de indicadores por ahí dando vueltas que están soportados sobre una débil base de datos y que llevan principalmente a dos problemas, ¿no? Tomar malas decisiones quizás y también restringir a las instituciones a soluciones a futuro. Por ejemplo, si yo quisiese desarrollar un modelo predictivo un poco más complejo, un algoritmo que busque, qué sé yo, este aprendizaje, y los datos son incorrectos, me restringe un poco porque me limita las posibilidades de poder ir a la vanguardia o poder estar desarrollando soluciones modernas para el negocio y no solo digitalizando, que suena importante por supuesto, esto es positivo, pero solo digitalizar no es transformar digitalmente la organización. Y para eso hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta y que debiesen tomar en cuenta las instituciones de manera interna, acompañados como ellos lo deseen, pero en definitiva es necesario sentarse a hacer ese diagnóstico, ver cuáles son aquellas cosas que debiesen hacer o que se están haciendo, buenas prácticas, evidencia, y sobre todo revisar internamente las necesidades de información, levantar bien cuáles son los sistemas, cómo interactúan,
cuál es la opinión de los actores que lideran los procesos administrativos o toman decisiones en la organización respecto a los sistemas, a la información que ellos poseen, digo, para tomar decisiones, a los indicadores, como se ven a la reportería, etcétera, porque de ahí realmente se puede sacar ese análisis exhaustivo de necesidades de iniciativas y poder ver también, cuando se mapean, las integraciones entre ellas. A nosotros nos ha pasado que hemos ido a hablar ahí con distintas áreas y nos damos cuenta de que hay distintas unidades que para distintos propósitos quieren un sistema muy parecido, ¿no? Entonces, claro, si es que lo dejamos rienda suelta a la digitalización, empiezan todos ellos a desarrollar sus propios sistemas que de repente pueden tener criterios distintos para, para el mismo tipo de información, y eso sería un error el día de mañana porque eso no pueden conversar. Entonces, es importante para solucionar estos problemas y enfrentar estos desafíos, diagnosticar, planificar y planificar identificando estas órdenes de prioridades, ¿no? Estas prioridades que nos ayuden a solucionar lo higiénico en la medida que tenemos que también ir haciéndonos cargo, las instituciones, bien digo, tienen que ir haciéndose cargo de lo que les demanda la ley.